Buenos días a todos. Espero que hayan tenido un excelente inicio de año. Vamos a empezar con nuestra clase de inglés. Voy a desactivar micrófonos solamente por unos instantes, solo por un ratito, porque sí necesito que todos actúen. Tenemos el proyecto 6 que se trata acerca de los cuidados del medio ambiente. Y tenemos unas palabras de vocabulario. Son bastantes. Y por último tenemos un de deber encontrar estas palabras en esta sopa de letras. Luego tenemos algo acerca del concepto de calentamiento global y una actividad más, así que vamos a hacerla hoy. Estén atentos porque yo les voy a ir dictando las palabras en inglés y en español para que ustedes puedan ir escribiendo la traducción. Entonces, aquí está la palabra en inglés y usted aquí abajito o al lado, como sea, escribe la traducción, ¿no? Por ejemplo, en este caso, climate change significa cambio climático. Entonces, anote ahí. Cambio climático. De esta manera, a ver si puedo escribir un poco. Cambio climático. Luego tengo global warming, que significa en cambio calentamiento global. Lo que puede hacer también es imprimir las diapositivas y escribir abajo nomás el nombre. Nada más. Tengo climate change, cambio climático y calentamiento global. ¿Me confirman si ya han copiado las palabras o ya las están copiando? Sí, licenciada. Estoy copiando, licenciada. Bien. Listo. Aún Ya no. copié. Ok, cuando ya haya terminado me avisa. Ya, licenciada. Listo, entonces seguimos, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos ozone layer destruction. Y tenemos greenhouse effect. Destrucción de la capa de ozono. Aquí significa destrucción de la capa de ozono. Me disculpan si por ahí me salto alguna letra, pero estoy con la mano media. Tengo la otra mano fracturada y no puedo escribir bien. Y la otra significa efecto invernadero. Cuando ustedes viajan a la sierra, ustedes de casualidad han visto algunas casitas que como que de plástico y tienen ahí dentro tienen plantitas, ya. Esos se llaman invernaderos. ¿Por qué los llaman de esa manera? Porque estos permiten que se conserve el calor dentro de de este tipo de casitas, ¿no? Tienen forma de casas y contienen diferentes tipos de plantas que son sensibles al frío. Qué sé yo, no sé, me voy a inventar papa, remolacha, etcétera. No sé, me estoy inventando. Y esto ayuda a que, bueno, en la sierra le llaman helada, a que la helada no dañe la plantación. Generalmente estas casas miden 5 metros de ancho por 10 de largo o 30 de largo, dependiendo de la cantidad
de sembrío que tengan y ayuda a que el frío no mate a las plantas. Entonces, adentro de estas casitas hace bastante calor. Incluso algunas saben estar acondicionadas y les ponen calefacción. ¿Por qué lo llamamos efecto invernadero y por qué está aquí nuestro planeta? Porque nuestro planeta prácticamente se está recalentando debido a la cantidad excesiva de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, es el mismo efecto que sucede con las plantas, sucede aquí en nuestro planeta. Por eso es que aquí sí ve que hay una casita y aquí adentro está el planeta. Ahora, en esta imagen que está acá, podemos observar un planeta con una capa que está de color amarillo, rojo, y aquí se ve como un hueco. Este hueco que está aquí es la destrucción de la capa de ozono. Y abarca la parte de la Antártida por lo que se ve aquí, porque está ubicado en esta parte. Entonces, aquí tenemos la mayor destrucción de nuestra capa de ozono. Acá también hay otra imagen en la que está la capa de ozono y el sol golpeando fuertemente. Entonces, por eso es que en nuestro planeta Tierra hace bastante calor, porque obviamente la capa de ozono nos protege de los rayos solares. Y al estar esta capa de ozono destruida, obviamente no nos va a proteger de la mejor manera posible y vamos a tener problemas, ¿no? Problemas en cuanto a la subida de la temperatura. Al subir la temperatura también sube la temperatura del agua de los ríos o de los mares y produce diferentes tipos de fenómenos catastróficos, por ejemplo, tsunamis, terremotos, huracanes, inundaciones, etc. Licenciada, dicen que si en un año no llueve es muy malo para las plantas. Claro, porque obviamente el agua es el principal componente por el cual las plantas pueden alimentarse. Entonces, al no tener alimento y al no generar frutos, lo que produce es sequías. Y al producir sequías, obviamente no hay alimentos para producir. No hay alimentos ni siquiera para el ganado, ni siquiera para los seres humanos. Entonces, eso es lo que pasa cuando no llueve un año entero. También los agricultores, no sé si alguno de ustedes, sus padres, se dedica a la siembra de arroz. O sea, al no haber lluvias, ¿cómo pueden hacer ellos Mi para...? papá, él siembra arroz. Claro, y por ejemplo, ahorita tu papá imagino que debe estar sufriendo porque casi que no está lloviendo nada. Se está lloviendo poco o nada. Casi no llueve y para el limón es muy buena la lluvia, cosa que engruesa. Yo le digo Ah, porque yo tengo limón. claro, entonces esas son las afectaciones. Vamos a seguir entonces con las otras palabras de vocabulario. Aquí tenemos deforestation, que bueno, algunos ya de saber qué significa deforestación. La deforestación. Eso pasa por la tala de muchos árboles. Claro. Y acá endangered species significa especies. En peligro de extinción. Sí, Porque extinguen a su hábitat natural. exacto. Bueno, la deforestación se da por varias razones. Se da por la tala indiscriminada de árboles y también se da por la minería. Por la minería o también por la quema de bosques. En Quito esto se sabe dar a menudo, cuando estamos en la época de verano, que obviamente no hay lluvias. En Quito suele suceder que muchas personas van al bosque, dejan fogatas encendidas y esto provoca que los árboles se incendien. Y al no haber lluvias y al ser bosques secos, porque los bosques en Quito son secos, provoca que exista un incendio masivo de árboles. Y también la tala que se da cuando... Socio, no van a hacer bulla. Ok, chicos, cuidado con los micrófonos. También, no solamente, bueno, aquí tenemos la tala de árboles. Esto se sabe dar más en Estados Unidos. En Estados Unidos se produce
bastante tala de árboles porque la mayoría de las casas están hechas de madera. Entonces, necesitan sí o sí madera de algún tipo. Acá también vemos en la siguiente imagen una zona que ya está prácticamente árida por la tala indiscriminada de árboles. También la minería contribuye a que no existan bosques tropicales. Por ejemplo, si en algún momento no sé, algún millonario encuentra petróleo o encuentra oro en algún lugar, todos estos árboles se van a ir y obviamente van a empezar a excavar la tierra por debajo, van a hacer unas minas y van a poder sacar los recursos, en este caso sería petróleo o puede ser oro, etc. Lo que se está dando ahora en Zaruma, en esta ciudad tan bonita, tan emblemática, es que asimismo encontraron diferentes minas, no recuerdo de qué, pero lo que se está dando ahora es que las casas prácticamente se están hundiendo. Toda esa parte antes de ser poblada tenía bastante vegetación, ahora bueno, están viviendo las personas ahí y ahora existe algo que se llaman socavones, que son hundimientos en la tierra. Entonces, esto produce la deforestación y aquí ya les he dado las causas que la provocan. Acá tenemos en cambio especies en peligro de extinción. Vemos, por ejemplo, los osos polares, que son los que más están sufriendo por el calentamiento global. Recordemos que ellos necesitan vivir en un ambiente totalmente congelado De y, hielo. claro, y al existir calentamiento global, obviamente ellos no pueden desenvolverse bien. Acá tenemos otras especies como el oso panda, acá tenemos unos leones. Hay especies que incluso ni siquiera estaban en peligro de extinción. Por ejemplo, las jirafas no estaban, pero ahora ya entraron dentro del grupo de especies en peligro de extinción. Los koalas tampoco, hace 10 años, hace más de, bueno, cuando yo estaba en la escuela, los koalas no estaban en peligro de extinción, pero ahora sí, ya lo están. Lo mismo los elefantes, pero ya están en peligro. Acá tenemos otras palabras que se llaman melting caps. Melting cap significa derretimiento de los polos. Derretimiento de los polos. Aquí vemos un oso polar aferrándose a un pedacito de hielo. Se lo ve también delgado porque no tiene cómo alimentarse. Entonces, melting cap significa derretimiento de los polos. Del Polo Norte y el Polo Sur. Licenciada, en Estados Todavía Unidos no termino de copiar. se predició que el pájaro campintero está en peligro de extinción. Sí, también. Antes en el campo, y no me lo van a refutar sus padres o sus abuelitos, en el campo existía un pájaro que le decían el pájaro carpintero y se lo veía por todos lados. Pero ya no existe porque simplemente ya no tiene ni siquiera dónde vivir. También había otro pájaro que le llamaban el pájaro brujo. Era un pájaro rojito, el pechito rojito y creo que era medio negrito. Pero ya no existe, ya no se lo ve, casi no está. También antes cazaban bastantes, pescaban lisas, las famosas lisas, pero ahora ya parece que están dejando de existir porque no se las ve, los mismos los chalacos. Chalacos casi no existen ya. Licenciada, Sí, dígame. también a las ballenas están en peligro de extinción. Sí, también. A veces el peligro de extinción se debe por la caza también. Hay diferentes razones. Por la caza, por la comercialización De las pieles en el y mercado también negro. por inserción de especies no endémicas del lugar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay especies que se introducen a un hábitat que no deberían estar. Por ejemplo, hace muchos años aquí en Ecuador insertaron la tilapia.
La tilapia no es nativa de nuestro país. La tilapia no nació aquí, no es endémica. Y esta tilapia empezó a comerse otros peces, acabando prácticamente con todas las especies. Ahora lo que más se ven es tilapias. Pero los otros tipos de pececitos no, porque las tilapias se alimentan de otros peces. Lo mismo la palma africana. La palma africana no es de Ecuador. No es de Ecuador, se la trae de África, como la palabra mismo lo dice, y se la ha insertado aquí para poder extraer aceite vegetal. Pero esa palma africana provoca bastante erosión en el suelo. Lo mismo Ya terminé, licenciada. las tecas, asimismo, las tecas no son endémicas de nuestro país y las tecas provocan que el suelo se reseque más, produciendo que otras especies y otras plantas no tengan agua para poder sobrevivir. Vamos acá ahora a otras palabras, aquí 3 palabras de vocabulario. Tenemos pollution. Pollution, que significa factory emissions, emisiones de agua, perdón, emisiones de fábricas. Pollution es contaminación. Factory emissions, emisiones de industrias. Emisiones industriales. Exhaust fumes significa humo. Humo de los carros, y water pollution, que es contaminación del agua. Este tipo de contaminación o emisiones de gases industriales lo podemos ver en Valdés. Valdés se encarga de emitir las 24 horas del día y los 365 días del año este tipo de gases tóxicos que van directamente al espacio, porque esto llega hasta el espacio, chicos, no es que y solamente llegan hasta cierto punto y ya no pasa nada, no, esto llega directamente a la capa de ozono. E incluso el olor de Valdés que emite este tipo de empresa contamina a los alrededores y a las personas que viven ahí cerca, porque si uno pasa cerca de estos lugares, apesta como a podrido. Apesta como podrido de tanta caña quemada. Entonces, de eso se encarga Valdés, de contaminar al medio ambiente. Y también, aparte de eso, Valdés ha erosionado el suelo de manera indiscriminada. El suelo de Valdés está totalmente destrozado, porque estas plantaciones lo que han provocado es que la tierra se quede sin nutrientes. ¿Y cómo hacen ellos para que este suelo vuelva a tener nutrientes? Lo que hacen es quemar la caña. Por eso es que durante muchos años y durante décadas, este tipo de caña ha contaminado a varias parroquias y a varios pueblos alrededor. Entonces, eso provoca Valdés. No sé si hayan casos de niños que hayan nacido deformes a causa de estos tóxicos que elimina esta fábrica, pero sí es perjudicial para la salud. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y vive cerca de esta industria, tiene que tener mucho cuidado porque esos gases tóxicos pueden afectar al bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de emisiones de gases tóxicos. El humo de los carros. Hay carros que actualmente eliminan diferentes tipos de gases. En este caso, bueno, ahora ya no se ve tanto, pero anteriormente habían carros que eliminaban un humo negro. Un humo totalmente negro iba contaminando todo a su alrededor. Pero ahora ya casi no, ahora ya las emisiones de los humos en los carros no son así, se dan de otra manera. Porque obviamente la tecnología ha avanzado y esto ha contribuido a que se hagan mejoras en cuanto
en cuanto a la composición de este tipo de carros, ¿no? Y acá tenemos contaminación del agua. Bueno, estos son los desechos tóxicos eliminados de la fábrica también. La contaminación del agua se da a través de las alcantarillas. Recordemos que todos nuestros desechos van directamente a los ríos o a los mares. Entonces, ese también es otro tipo de contaminación. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Acá tenemos noise pollution, que noise pollution significa contaminación por ruido o sonora. La contaminación sonora se da en grandes ciudades, por ejemplo, en Guayaquil. En Guayaquil, si uno va por la bahía, es un ruido horrible. Y esto se da por la intervención de los carros, las personas caminando en las calles, personas trabajando en construcciones, personas que saben tener megáfonos, etc. En los conciertos también hay contaminación sonora. Y esto provoca que algunas especies como los pajaritos no puedan ni siquiera dormir tranquilos. Entonces eso también contribuye a la contaminación. También ahora que se da esto de la quema de los años viejos, de tanta pirotecnia que se ha dado, ha contribuido a que los animales como los perritos tengan diferentes tipos de afecciones. Algunos de ellos les da una especie de, no sé cómo llamarlo, pero empiezan a convulsionar. Empiezan a convulsionar, no pueden respirar y afecta la parte cerebral de estos animalitos, provocando en algunos casos hasta paro cardíaco. Vamos a seguir entonces. Aquí tenemos otros dos significados, que es toxic waste y oil waste. Toxic waste, que es basura o desechos tóxicos. Y oil spills son derrames de petróleo. Toxic waste son todos los desechos tóxicos eliminados de fábricas. Ya les di un ejemplo, por ejemplo en Valdés. También los desechos tóxicos los eliminan los hospitales y también las plantas nucleares. Si ustedes han visto Los Simpsons, pueden ver que Homero Simpson trabaja en una planta nuclear. Y hay también, ellos representan a los desechos tóxicos con color, un color bien llamativo, con colores neones. Verde fosforescente. Así los representan, porque de verdad tienen ese color. De verdad tienen ese color los desechos tóxicos de plantas nucleares. Y oil spills son derrames de petróleo. Aquí podemos ver un animal completamente lleno de petróleo. Estos derrames de petróleo se saben dar en los mares. ¿Por qué? Porque en los mares se ubican las plantas petroleras, plantas de extracción de petróleo. Cuando existe algún derrame de petróleo o estas plantas petroleras explotan, esto es lo que sucede. Y este petróleo es difícil de quitar del agua, es muy complicado, casi no se lo puede realizar. Entonces lo que pasa es que aquí contamina a muchos animales, matando miles de especies, y avanza por kilómetros y kilómetros en el mar. O sea, no es que solamente se quedó ahí y ya está, no. Va contaminando todo a su alrededor. Vamos a seguir entonces. Aquí tenemos acid rain. El acid rain es provocado por dos motivos, por manera humana o por manera natural. Esto significa lluvia ácida.
Ya, esta lluvia ácida se realiza cuando estoy cerca de una planta nuclear y todos estos contaminantes suben hacia la atmósfera y caen en forma de lluvia. Por esta lluvia contiene altos niveles de azufre. Y este azufre hace que el agua, la calidad del agua sea ácida. También la lluvia ácida se da cuando hay erupciones volcánicas. Después de una erupción volcánica siempre va a llover. Y esta primera lluvia es ácida y mata toda la vegetación. Acá tenemos otra palabra que se llama droughts. Droughts es sequía. La sequía se da por la falta de lluvia. Obviamente, si no hay árboles, si no hay de dónde extraer el agua, no va a caer nada. Entonces, va a producir sequía, así como lo vemos aquí. Las grandes sequías producidas a través de la humanidad se han dado en continentes como el asiático y el africano, afectando a millones y millones de personas en la población mundial. Vamos con las siguientes palabras que tenemos. Floods. Floods son inundaciones. Las inundaciones se dan por, en cambio, la excesiva caída de agua. Estas inundaciones se saben dar también producto de fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno del Niño provoca inundaciones de este tipo, muy difíciles de controlar. También se provocan este tipo de inundaciones por los famosos desbordamientos de ríos. Esto sabe darse más en la sierra. Cuando se desbordan los ríos, van arrasando con todo lo que ven y producen este tipo de afectaciones en la población. También otro tipo de inundaciones que se dan es porque la naturaleza busca otra vez que le otorguen su propio territorio. ¿A qué me refiero con esto? Si usted ha tenido su casa cerca del mar o cerca del río, donde antes hubo agua, y usted empezó a rellenarlo para poder construir su casa, tarde o temprano la naturaleza va a reclamar lo que es de ella. Entonces, tarde o temprano va a producir una gran inundación y se va a llevar todo otra vez, para otra vez quedarse con esa parte de tierra que era de ella. Y acá tenemos nuestro crucigrama, perdón, nuestra sopa de letras, que estas se las voy a dejar de deber. Aquí están las palabras que tienen que buscar, son estas. Todas estas que están aquí, ustedes las van a buscar en la sopa de letras. En esta sopa de letras que está aquí. Licenciada, la sopa de letras la imprimimos. Sí, la pueden imprimir. Por ejemplo, aquí encontré ozono. Entonces usted la va encontrando y la va tachando. Ya. Ahora seguimos con nuestra segunda parte de la clase, que la verdad la segunda parte es más corta. Tenemos aquí las causas y los resultados del calentamiento global. Dice aquí, las causas son people pollute the environment, exhaust from industries, oil spills, chemical, etc. The level of carbon dioxide is increasing. Esto lo pueden imprimir, la verdad no hay problema. The ozone layer is getting thinner, harmful sun rays are getting into the atmosphere, the temperature is rising. Y acá tenemos el resultado, ice caps and icebergs are melting, sea level are rising, lowlands may disappear, animals and plants may lose their natural habitat, certain species might extinct. Entonces tenemos las causas del calentamiento global, dice que es la contaminación del ambiente, de la eliminación de gases industriales, derrames de petróleo, derrames químicos, eliminación de CO2 de los carros, el nivel de dióxido de carbono está incrementando, la capa de ozono se va haciendo más delgada,
los rayos ultravioletas entran a la atmósfera ya directamente y la temperatura incrementa. Como resultado tenemos derretimiento de los polos, incremento del nivel del mar, diferentes áreas bajas pueden desaparecer. Lowlands se refiere a las áreas que están cerca de los mares, que obviamente están al nivel del mar. Los animales y las plantas pueden perder su hábitat natural y algunas especies pueden extinguirse. Entonces, acá tenemos unas preguntas. Me preguntan, what is global warming? ¿Qué es calentamiento global? Y vamos a responder. El calentamiento global is the contamination, perdón, is the increasing level of temperature in our planet. Es el incremento de la temperatura, perdón, en nuestro planeta. How do people pollute the environment? ¿Cómo las personas contaminan el ambiente? Aquí vamos a poner toxic waste. ¿Qué más teníamos? Water pollution. Oil spills. Aquí tenemos 3 ejemplos. Why is environmental protection important? ¿Por qué es importante tener conciencia del cuidado del medio ambiente? Porque nosotros obviamente debemos proteger el lugar donde vivimos. Si no protegemos el lugar donde vivimos, ¿dónde vamos a vivir? ¿Verdad? Entonces copien hasta aquí esto. A ver si tengo algo más que hacer acá. Esto lo vamos a hacer la próxima clase. Hasta aquí nos quedamos porque ya nos quedan solamente 4 minutos. Copien hasta aquí, chicos. Licenciada, yo le tomé captura. Sí, también pueden hacer eso, pero necesito de ley que lo pongan en su portafolio, eso sí recuerdan. La foto, licenciada. Ya les tomé la foto, no se preocupen por eso. Ya lice. Listo, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase, que es el día jueves de la próxima semana. Y nos vemos en la próxima ocasión. Pasen bien, chicos, tengan un excelente día. Chao, licenciada. Chao. Licenciada.